De regreso estamos, son las 7:13 de la mañana. Hoy vamos a hablar con nuestro querido Jaime Señor Fernández. Ustedes lo conocen, es abogado, es especialista en Derecho Comercial, en Asuntos Públicos, también fue presidente de ANGE. Y hoy vamos a reflexionar con él sobre un tema que llama mucho la atención, que yo creo que muchos están de acuerdo, y es el llamado a crear un plan que regule el uso de redes sociales en menores de 16 años en la República Dominicana. Yo creo que urge. Estas son acciones que ya se están tomando alrededor del mundo. Ya se han tomado decisiones en países, creo que como Francia, creo que le sigue Italia. Hay una serie de países que van tomando esta decisión de no permitir redes sociales ni tecnología en general de acceso a las redes sociales para menores de 16 años. Y en nuestro país es un tema que se empieza a hablar. Jaime nos ayuda con eso. Jaime, buenos días, ¿cómo estás? Buen día, Karina, buen día, Sergio, muy bien, gracias. Hola. Qué bueno. Jaime, empecemos por el principio. ¿Por qué, primero desde tu óptica, por qué tú considerarías importante regular el uso de redes sociales para menores de 16 años? Bueno, como tú decías, Karina, en tu introducción, eso fue ahora una propuesta que salió recientemente en nuestro país de prohibir el uso de redes sociales por los jóvenes menores de 16 años. Que a mí me parece genial. Una propuesta que todavía, eso lo vamos a ver ahora, pero vamos, es una propuesta interesante, no es, como tú también aludías, no es algo que nace de la nada, sino que es algo que hemos venido viendo en otros países claro, del mundo. Pero la primera pregunta es ¿por qué? ¿Por qué es necesario? ¿A qué lleva esto? Porque vamos a decir, ¿por qué tenemos que prohibir o regular el uso por los menores de las redes sociales? Bueno, en primer lugar, las redes sociales, eso está comprobado, son adictivas. Están diseñadas para crear lo que se llama un efecto de dopamina. Para cada vez que te llega una notificación, ping, un like, tienen un algoritmo que tú puedes sencillamente seguir scrolleando. Eso ya es una españolización de scrolling en inglés, pero es un scrolleo infinito, un algoritmo que te está diseñado para ti en base a tu información, en base a lo que tú has visto antes. Decir, para mantenerte interesado en seguir scrolleando. Y si para un adulto, Jaime, es difícil y a veces tú dices, Dios mío, he perdido media hora aquí, 40 minutos haciendo absolutamente nada. Así es. Imagínate para un joven, para un niño, para un menor de edad que su cerebro todavía está en formación. En desarrollo, así es. Entonces, realmente el tema de las redes sociales y el daño que le puede causar es real. Y no nos olvidemos también, eso es nosotros, que tú puedes decir, bueno, yo me pasé 15 o 20 minutos, no sé de dónde se fue el tiempo, pero las redes sociales también pueden ser para los menores de edad una plataforma de cyberbullying claro, y de contacto con personas indeseables. Eso se ha visto. Hay muchos ya. Así es, eso se ha visto. Hay estudios que han demostrado cuando se han realizado cuentas falsas pretendiendo que son menores de edad, que aún sin colocar información, sin colocar mucho para prejuiciar, vamos a decir, si el algoritmo, le salen a los menores contenido que no es necesariamente apropiado, contenido que como padre no me gustaría que le presenten a los menores. Entonces, sí, hay un problema de acceso, hay un problema de la forma en que está diseñada las redes sociales, hay un problema en el efecto que eso puede tener respecto al desarrollo de los jóvenes. ¿Qué han hecho otros países en el mundo? Bueno, la respuesta ha sido variada, pero hay una tendencia hacia una restricción de acceso de los menores de edad a las redes sociales. En Australia, por ejemplo, que es un caso muy reciente, se prohibió por completo el acceso a las redes sociales antes de los 16 años. Y creo que penalizable a los padres como responsables. A los padres y a las redes sociales, que tienen que tener también formas fidedignas de verificar las edades. Otros países tienen restricciones alrededor de los 13 años, 15 años, así que todo el día en Europa. En Europa no hay una norma generalizada, no hay una norma a nivel del continente completo, sino que está por país, pero por ahí anda entre los 13, 15, 16 años, donde también a partir de los 13 años no es que se le permite el acceso
libre o completo de las redes, sino que es un acceso más restringido, es un acceso menor a ciertos aspectos de las redes sociales que tienen que estar controlados por los padres, por los tutores, y eso realmente es algo que es un camino que podemos estudiar aquí. Ahora, la otra cara de la moneda, porque yo creo que también hay que verlo así, es que tenemos que entender que el requerimiento del mundo moderno es de conocer la tecnología y es de participar en elementos sociales que son virtuales. Entonces, nosotros también tenemos que buscar una forma que hablan de balancear. por ahí, que sociabilizan por ahí, esa es la realidad. Y estoy de acuerdo contigo, ¿dónde se encuentra ese punto de balance? Ese es el tema más difícil realmente, porque ¿cómo tú vas a encontrar un punto de balance? Porque no queremos decir que los jóvenes, digamos que los jóvenes, vamos a poner un rango de edad entre 12 y 16 años, no es que nunca puedan acceder a una red social, porque ellos tienen que aprender a usar esas herramientas, sus amigos se van a desarrollar ahí, son herramientas legítimas también de socialización, de conversación, de comunicación. Entonces no es que tampoco podemos decir no la usen, punto, sino es cómo entonces lo podemos sensibilizar, pero también limitar para que no sea un uso libertino. Personalmente yo no estoy de acuerdo necesariamente con una restricción absoluta de menos de 16 años. Y 16 años es una edad interesante porque no es la mayoría de edad, que es los 18 años de edad, pero tampoco es una edad, yo creo que es una edad donde nosotros entendemos que ya las personas, los jóvenes, están llegando a un nivel de madurez, criterio, exacto, claro, que pueden entonces utilizar esas redes sociales, esas herramientas de una forma consciente, pueden asimilar los aspectos positivos, los negativos, y realmente lo que vislumbro como una posibilidad es un uso restringido entre, por ejemplo, los 12 o 13 años y los 16 años de edad. Es decir, con un algoritmo modificado, un algoritmo que no sea tan agresivo para digamos que con la información que se presenta, restricción de cuentas. Ya de hecho, muchas de las compañías tecnológicas ya tienen por sí sola una serie de restricciones. Por ejemplo, yo veía, este fin de semana en el Super Bowl, había un anuncio de TikTok donde precisamente decía, mira, tenemos controles para los padres, donde los menores de edad, los únicos que pueden comentar o ver sus videos son los amigos o enlaces aprobados. Es decir, no es que cualquier persona puede acceder a esos videos en esa plataforma, sino que tiene que ser algo controlado. Yo creo que vamos a movernos hacia una tendencia hacia allá. Ahora, la otra tensión es que la industria le gustaría, ¿verdad?, un esquema de autorregulación. Es decir, ellos mismos decidir cuáles serían los mecanismos para limitar el acceso a los menores de edad o a los jóvenes. Pero realmente a mí me parece que tenemos que tener una normativa legal obligatoria, razonable, que mitigue esos temas, porque si que no es tan fácil, Jaime, que no es tan fácil, porque es que es una decisión que una toma de decisión donde debe jugar el Estado, las familias, la escuela, o sea, es una regulación incómoda. ¿Cómo buscamos la forma, quizá viendo los modelos ya aplicados en otros países en estos temas, pero cómo se garantiza que todos colaboren eficazmente y que vayamos a regularlo y que tenga un sentido al final y que se pueda aplicar? Claro, o sea, el desafío no es decidir si los niños estarán en redes sociales, es en decidir en qué condiciones estarán, quién los protege y qué responsabilidad tienen las plataformas tecnológicas en ese sentido. Eso es lo más difícil, pero tenemos que tener una normativa que establezca unos lineamientos mínimos de protección para los menores, porque estamos todos de acuerdo aquí. Yo creo que todos aquí usamos redes sociales. Aquí hacemos también un streaming, por ejemplo, de esta producción. Yo creo que todos sabemos lo importante y lo útil que son las redes sociales para comunicar, para difundir, pero también yo creo que estamos conscientes de que no debe ser un uso libertino. Y sí,
Yo creo que también hay un tema importante que son los padres. Los padres también tienen una responsabilidad. Yo creo que parte, de hecho, de todo este debate también tiene que ser una educación integral, no solo a los jóvenes, sino también al núcleo familiar, de lo que es el uso responsable de las redes sociales. Lo hemos hecho, por ejemplo, con otro elemento. Fíjense cómo han habido campañas por ejemplo, contra tabaco y cigarrillo, contra alcohol, los menores, y el tema de manejar está sujeto a muchas normas. O sea, es decir, hemos identificado actividades de las cuales no hemos prohibido como sociedad, sino que hemos dicho, no, mira, para los menores de edad son actividades que no son apropiadas, que tienen que ser normadas, que tienen que ser reguladas, que tenemos que ir al seno de la familia y decir, mira, esta es la información como familia que tú tienes que tener para educarte, para saber cómo tratar estas actividades, que no es que son ilegales, pero son actividades que tienen riesgos. Y como tienen riesgos, el Estado lo regula, el Estado la limita, y también es algo que la familia tiene que realizar. Jaime, ¿y hay una viabilidad técnica y legal para implementar medidas como se han implementado en otros países en este tema? O sea, ¿podemos hacerlo legal y técnicamente en nuestro país? En República Dominicana, de hecho, yo creo que tenemos una gran ventaja, que es que ya desde hace probablemente más de 20 años, todos los niños que nacen, que son dotados de un acta de nacimiento, cuentan con un número de identidad personal, con el número de cédula, que empieza, por ejemplo, con 402 y demás. Es decir, nosotros ya todos tenemos un número de identidad y todos los jóvenes, todos los menores lo tienen. Entonces, sería muy sencillo de verificar con ese número y con un acta de nacimiento la edad de una persona, saber si tiene menos, por ejemplo, de 12 o 13 años, decir, mira, tú no puedes usar redes sociales si tú tienes más de 12 o 13. Es un debate, si cuál es la edad apropiada de iniciar, pero vamos a decir que por ahí, por los 12 o los 13 años, que tú puedes empezar con un uso limitado y el mismo algoritmo te conceda un uso limitado de esos servicios, y entonces a partir de los 16 años que le pueda permitir un uso más completo. Yo sé que también se pueden manipular los datos, ya hoy con IA se generan imágenes y demás, pero hay muchas formas, de la misma forma que las entidades de intermediación financiera y otras entidades utilizan la base de datos de la Junta Central Electoral para validar la identidad de la persona. Nosotros en República Dominicana, nosotros tenemos una herramienta que está ya construida, ya está hecha, está ahí para verificar la identidad y por ende la edad de la persona. Yo creo que eso lo tenemos que implementar, o sea, es decir, no es algo complejo, quizás algo un poco más complejo, sí, el tema de la modificación o limitación del algoritmo, la diferenciación de la forma en que se te presenta información. Eso sí es algo más complejo, es algo más difícil, es algo que requiere de más, digamos que sabiduría tecnológica, y de poder auditar eso sí es más difícil, porque estamos hablando de servicios que están en la nube, claro, que están ubicados fuera de República Dominicana, pero que están aquí, y se han hecho ya muchas normas que inciden en la provisión de este tipo de servicios a República Dominicana, aunque no estén aquí esos proveedores directamente. Claro, lógico. A mí lo que me preocupa es que estas implementaciones se hacen tan difícil, tal como tú lo dices, porque son plataformas que nacieron sin ningún tipo de regulación, donde ya todo el mundo tiene uso libre para este tipo de plataformas, donde se estableció que en el núcleo familiar era que se iban a poner los parámetros de uso, sin entender el daño que a lo mejor se le estaba haciendo a la juventud. Es un tema para mí muy complejo. Yo creo que deben iniciarse iniciativas educativas, talleres dentro de las escuelas, que se enseñe del uso responsable de los dispositivos y de las redes sociales. Pero además hay que educar a los padres, Jaime, porque hay muchos padres que no tienen ni idea, no saben cómo se usan y apenas saben cómo se prende un celular, y sus hijos están con un acceso que ellos mismos, Karina, se embelezan con la información que ven en redes sociales, que no tienen cómo discernir ni siquiera, porque no tienen educación. Exactamente. O sea, es un tema complejo, pero de que está haciendo
haciendo daño a la juventud en general, lo está haciendo de diferentes formas. Los casos formas. de depresión, los casos de ansiedad. De todo, de no, todo. Porque por el bullying que viene, o sea, es muy fácil. Además, y hay muchos otros temas, hasta psicológicos, de que los estándares de belleza irreales que se proyectan en las redes sociales. Obviamente nosotros, en las redes sociales, nosotros también proyectamos lo que queremos proyectar. No necesariamente nos proyectamos como somos. Eso no es la vida. Realmente es 100% en la vida real. Entonces hay una selectividad de esa información. Eso crea una visión para el que no necesariamente tiene ese discernimiento, como nosotros los viejos, de lo que es real y de lo que no es real. Viejo usted, caballero, yo. Oh. Nosotros los viejos. Pero no, entonces los jóvenes, para los jóvenes, para los adolescentes, eso crea realmente una situación muy difícil. Sí. Mira, yo generalmente yo no soy partidario de la sobreregulación de los temas. Yo creo que muchas veces la regulación puede ser algo contraproducente y que no genera necesariamente el resultado que uno aspira. Pero aquí, en este tema, yo creo que realmente tenemos una necesidad urgente de tomar cartas en ese asunto y que el Estado fije una posición, pero tiene que ser una posición en la cual se escuchen a todos los sectores, el cual sea una regulación racional, una regulación también importante que se pueda cumplir, porque también aquí nosotros en República Dominicana adolecemos de establecer leyes y normas que son utópicas, no se cumplen, no se pueden cumplir y después decimos, mira, nada se cumple aquí. Entonces, no se trata de una ley que sea completamente irrealista y que de alguna forma vaya contra lo que es la realidad cotidiana de nosotros aquí y de los jóvenes que usan celular y redes sociales, sino de buscar un punto medio donde nosotros, el Estado, proteja, que tiene un deber constitucional de protección de la juventud, lo proteja a los jóvenes, ayude a los padres y que se establezca, sin embargo, una posibilidad de que estos jóvenes aprendan sobre las redes de comunicación, las redes sociales y puedan acceder e insertarse al mundo digital, que solamente se va a acelerar ese mundo digital. Eso es, todos los días hay algo nuevo y eso va a seguir así, pero sí, nosotros no podemos dejar que ese cambio constante de alguna forma nos intimide de tratar de buscar un punto medio y una regulación sensata sobre un tema que urgentemente lo necesita. Y a mí me parecería interesante que implementemos escuelas para padres en los barrios, para diferentes temas, incluyendo este. Yo creo que es un tema que es importante que se abra la conversación en torno a esto, por lo menos para crear un poco de sensibilidad con los padres que utilizan esta herramienta, la tecnología, las redes sociales, para que sus hijos se entretengan mientras están haciendo otras cosas. Pero es bueno que sepan lo peligroso que pudiera llegar a ser esa libertad dada en las redes sociales a los niños y a los jóvenes cuando todavía no tienen un criterio. Armamos una encuesta a través de YouTube para aquellas personas que quieran participar. A través de YouTube ustedes nos encuentran como Matutino 91 o como la 91 FM. La pregunta es, ¿está de acuerdo con que se regule el uso de redes sociales en menores de 16 años en República Dominicana? Ahí hay dos respuestas. ¿Estoy de acuerdo? No estoy de acuerdo. Participe y vamos a ver cómo está también nuestra audiencia con respecto a este tema. Jaime, muchísimas gracias. Siempre interesantísimo el tema. Gracias a ustedes y que tengan buen día. Igual para ti. Jaime está en redes sociales, pueden conseguirlo si quieres seguir esta conversación o preguntarle cualquier tema legal relacionado a esto, @jaime.senior. Son las 7:31. Buen día.